Buenas tardes, mi nombre es Edwin Francisco Ontiveros Cruz, de Ingeniería Industrial, cuarto semestre, modelo semipresencial. Este video es para el profesor Juan Morales. Vamos a ver lo que es la materia Control Estadístico de la Calidad. Sería la unidad número 2, correspondiente a gráficas de control para variables. Gráficas de control. Una gráfica de control nos indica cuando el proceso que estamos haciendo está pues básicamente fuera de control y nos ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando esta variación está presente, su proceso no es estable y vamos a necesitar una acción de corrección. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Los productos caen aleatoriamente dentro de los límites de control, indicando que su proceso está bajo control, y la presencia de una variación de causa común, los puntos serían los puntos que caen fuera de los límites de control. Aquí podemos ver más o menos un ejemplo de esta gráfica. Esta es la media de nuestro proceso y estos son el límite superior y el límite inferior. Cuando nuestros puntos sobresalen de estos límites se van a marcar con rojo. Entonces podemos identificar en qué está variando nuestro proceso. Más adelante explicaremos lo que son ciertas pruebas que podemos hacer para identificar en qué está variando nuestro proceso. Utilización de las gráficas de control. Demostrar si su proceso es... Bueno, vamos a ver para qué nos sirven estas gráficas de control. Primeramente, vamos a demostrar si el proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia de cambio de proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en medida del proceso y cambios en la variación del proceso. También debemos de comunicar el desempeño del proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control, como les mencionaban, aquí tenemos los límites de control. ¿Para qué nos sirven estos límites de control? Bueno, los límites de control representan la variación del proceso y nos ayudan a identificar cuando el proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción determinada. Los límites de control, normalmente en Minitab, están programados para mostrar tres desviaciones estándar arriba y debajo de nuestra media del proceso. La línea central de la gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es una línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de características de calidad graficada. Utilizamos la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Podemos ver que no necesariamente nuestro proceso va a ser perfecto. Aquí vemos unas cuantas variaciones en nuestro proceso. Estos puntos que se van oscilando entre la media nos van indicando ciertas variaciones en nuestro proceso, pero son variaciones por causas comunes que son totalmente normales. Cuando estos puntos sobrepasan el límite inferior o el límite superior es cuando ya tenemos causas especiales. Entonces ahí vamos a tener que usar cierto tipo de causas extraordinarias. Ok, no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Ok, nosotros podemos decir que no queremos que de rechazos necesitamos 0, o que en una pieza necesitamos que sea de un grosor de 0.5 milímetros. Entonces puede que variemos porque tenemos un cierto límite de calidad, que podemos poner 0.49 milímetros o 0.51 milímetros, todo dependiendo de nuestros estándares de calidad. Pero esta media no quiere decir que el 0 vaya a ser nuestro límite de control, sino va a ser la media de nuestro proceso. Límites de especificación.
confunda los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en los requerimientos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir las especificaciones del cliente. Ok, estos límites no necesariamente son lo que el cliente nos da como especificación. O sea, el cliente nos puede decir, como lo comentaba, quiero un diámetro de 5 milímetros y nuestro límite va a ser 5.2 milímetros y 4.8 milímetros. Pero cuando nosotros hacemos esta gráfica de control, no necesariamente nos va a arrojar aquí los límites que nos puso el cliente, sino los de nuestro proceso, el cual estamos graficando. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Es lo que comentaba. Algunas son comunes, algunas son especiales y aquí lo vamos a ver. Estos puntos rojos son variaciones por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorias en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Como lo vemos, aquí son causas comunes del mismo proceso en sí que nos van a provocar una variación, pero está dentro de los límites de control. Cuando graficamos y vemos que tenemos estos puntos rojos, nos están alertando sobre la variación por causas especiales. 1, 5 y 3 que observamos aquí son las pruebas que más adelante vamos a explicar, las cuales esos números en Minitab nos van a arrojar básicamente en qué está fallando nuestro proceso. Bueno, un ejemplo de variaciones comunes contra variaciones especiales. Vamos a ver un proceso. Hornear un pan. Causa común de variación, pues el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial, al cambiar la temperatura del horno o al abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Registrar información del contacto de un cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan variaciones menores en la resistencia a los productos de lote a lote. Cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva un cambio inmediato en la resistencia y consistencia del producto final. Vemos cómo puede ser una variación común que el mismo plástico esté variando, pero totalmente una variación especial sería cambiar diferente del proveedor y por ende pues puede cambiar su calidad. Estas son las pruebas que les comentaba, las cuales nos van a arrojar y nos va a mostrar Minitab. Y aquí vamos a identificar, dice pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba número 1. Aquí como lo vemos está marcando el número 1. Estas gráficas en Minitab así te marca, te señala las diferentes pruebas como 1, prueba 2 y prueba 3 y 4. Ok, vamos a regresar con la 1. Un punto de más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Quiere decir que si nos sale la 1 todavía podemos usar las 2, 5 y 6 para estar seguro de nuestra variación en el proceso. Prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba número 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1, al fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Vemos aquí cómo está variando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos en la prueba número 2. Seguimos con las pruebas para detectar los casos especiales. La prueba número 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba número 3 detecta una tenacidad o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Vemos aquí la prueba 3, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos consecutivos que van creciendo. Prueba número 4.
14 puntos consecutivos, alternando arriba y hacia abajo. La prueba número 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, que nuestra variación que estamos teniendo ya es constante. O sea, sigue siendo una variación en nuestro producto, pero esa variación ya es constante, lo que quiere decir que debemos de corregir. Ok, vamos con la prueba número 5. 2 de cada 3 puntos son más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central del mismo. La prueba 5 evaluó el patrón de variación para detectar los cambios pequeños en el proceso. Aquí vemos 2 puntos fuera de la segunda desviación estándar, primera desviación estándar, segunda desviación estándar y tercera desviación estándar. Aquí tenemos 2 puntos consecutivos que están fuera de la segunda desviación. Eso nos está indicando algo. Aquí en el caso al límite inferior también vemos que tenemos 2 puntos fuera de la segunda desviación estándar. Prueba número 6. 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central. La prueba número 6 evaluó el patrón de variación para detectar los cambios pequeños en el proceso. Bueno, vemos que más de un punto, que son aquí en este caso tenemos 4, están fuera de la primera desviación estándar. Prueba número 7. 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por los puntos que siguen la línea central muy de cerca. Aquí podemos ver que probablemente digamos que hay una variación normal y común, pero esta prueba se encarga de marcarnos cuando estos puntos están muy cerca de la primera desviación estándar, o sea, de la media, perdón. No se alejan de la primera desviación estándar en ninguno de los dos límites y vemos que están fluctuando en la media. Prueba número 8. 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla que ocurre cuando los puntos se tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. Bueno, aquí vemos el caso contrario, ¿no? En la prueba número 7, un signo de alerta que teníamos es que estuvieran alrededor de la media. En este caso, todos los puntos se empiezan a alejar de la media y empiezan a estar alrededor de las dos líneas extremas, que sería el límite superior y el límite inferior. Ok, vamos con los tipos de datos para estas gráficas de control. La gráfica de control dependerá si se recopilan datos continuos o datos de atributo. Vamos a ver los datos continuos. Los datos continuos, características de estos datos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. O sea, aquí claramente nos está diciendo que un dato continuo está hablando de valores numéricos y infinitos porque estamos usando decimales. Proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Como lo decíamos, incluye valores decimales y también fraccionados. Los datos de atributos. En estos pueden ser de dos tipos, lo que son binominales y de Poisson. Características de estos valores. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. O sea, estos están más dirigidos a como separación. O sea, podemos separar entre no pasa y no pasa. Podemos nada más contabilizar tantos buenos, tantos malos, tantos defectos, tanto sin especificar como los valores continuos. Como los valores continuos podemos explicar tantas piezas salieron como un diámetro de 0.5 milímetros y tantas piezas salieron con diámetro de 0.4 milímetros. Con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Quiere decir que no tenemos una medición continua, por si yo no puedo estar revisando pieza por pieza o no puedo estar revisando ciertos segmentos de la producción y tenemos que buscar una aleatoria.
Son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Es como lo decían, pasa o no pasa, bueno o malo, grande o chico, etc. Normalmente son conteos de no conformidades, también llamado defectos, o unidades no conformes, también llamado defectuosas. Como lo mencionábamos, pues pueden ser cantidades defectuosas, simplemente tantas piezas no pasaron, tantas piezas pasaron así de seco. Y los continuos puede decir tantas piezas están en este límite y tantas piezas están en este otro. O sea, tantas piezas salieron 0.5 arriba de lo normal y tantas piezas salieron 0.1 abajo de lo normal. Tipos de datos, seguimos. Datos de procesos sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moderar una tasa de ocurrencia, tal como los defectos por unidad. Vamos a ver un ejemplo. Los inspectores muestrean 5 toallas de la playa cada hora y la examinan para detectar decoloraciones, tirones, fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, 1 decoloración y 2 tirones. Vemos que aquí los están separando los tipos de defectos, pero no están midiendo exactamente cuánto tiene del tirón, cuánto tiene de la decoloración. Simplemente están diciendo está descolorada, sea poquito, sea mucho, pero está descolorada y tiene un rasgón o un falla en el tejido. Datos de procesos sobre atributos, datos binominales. Los valores para los datos binominales se clasifican en una de las dos categorías, tales como pasa y no pasa. Los datos binominales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuadas. Un ejemplo de eso sería en un proceso de inspección automatizado. Se examinan muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se pueden utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Como lo comentábamos, pues solamente están poniendo buenos y malos, sin especificar qué tanto están dañados, o simplemente están dando por el hecho de que están severamente dañados. Y todo esto pues es en base a un inspector, como les decía. O sea, son datos muestrarios que un inspector o un personal está siendo encargado de eso. O sea, no se está midiendo, no se está haciendo algo más. Vamos con Capability Analysis. Measure Phase. Define, measure, analyze, improved control. Overweight. Identify the G. Identify potential XX. Verify the measuring system for the G. Understand the current process stability. Establish the current process capability baseline. Fertile tool leaks. Process maps. Current state BSM. Firewise. BA MBA analysis. Fishbone. CNI matrix. Gay error and error. Control shares. Process capability. Risks analysis. 10 building tools. Deliveries. Process maps. The G. Potential XS. Gay RR. Current process capability baseline FMA. In-depth contract. Specification limits. Lower and upper specification limits define the custom view of the expected accepted range of a product attribute or a process result. Lower specific lim, upper specific lim. L is L, U is L. Specification width or tolerance width. Calculate the process capability. Example of the process capability. Calculate the process capability. CP and CP key are process index used to measure and evaluate
process capably. CP reports the copies and CP reports the what is. In semiconductor manufacturing, gate oxide might have the following specification: minimum thickness equal to 210 angstroms, target thickness 240 angstroms, maximum thickness 270 angstroms. A SAM tag date to process date indicates that the mean thickness is actually 2047 angstroms, which standard deviation of 5 angstroms. The calculations are follows. CP igual USL less LSL out of 6 deviation standard deviation. Mirror 270 less 210 out of 30. Resulted 2. CP key U less NSL out of 3 standard deviation. USL less O out of 3 standard deviation. Esto es igual a 2070 less 2047 out of 15 igual a 1.153. CP, simplest process capably. The CP menor que 1, the process variation exceeded specification and the effectives are being made. CP igual a 1, the process is just met specification 0.3%. The objectives are estimated to be met more if the process is not centered. CP mayor que 1, the process variation is less than specification. However, the effectiveness may not be made if the process is centered on the target value. CPQ process capably. CPQ menor 1, then non-comforting products are being made. CP menor o igual 1, 99.7% or more of the products of the process will be within specification limits. Computing signal level ZST. The primary short-term capability starts out to be sigma level of SIP score instead of CP key. CP key is derived of the SIP transform on as sent in the formula. Is use SIP score divided by 3. Formula CP key USL less X out of 3 standard deviation.
SIP X less X O of S. CP key set ST O of 3. Long-term capability. The long-term CP key is canonic of PP key and is calculated the same as the CP key, except the long-term standard deviation is used instead of the short-term standard deviation. Sigma long-term versus short-term. Sigma long-term versus short-term. Change in environment, equipment, and the materials cause the process to have variation over time. Variation includes variation in mean, standard deviation, and distribution. Even a exact process will show a small amount of variation over time. The average short-term to long-term centering error for a typical process will override 1.5 standard deviation. Formula zeta long term igual a zeta short term less 1.5. Comparison on long terminal on short term. Comparison of long term and short term process capability. Consider a board manufacturing process with 6 standard deviation process capability. This main tactics process has capability to produce about 2 defects per billion opportunities. The capability of this process after a while will degrade to 4.5 standard deviation if behave typical. This corresponds to 3.4 defects per million opportunities. This means that 25% of the inherent short-term capability is lost due to normal process centering errors that occur over time. 6 standard deviation less 4.5 standard deviation of 6 standard deviation. 0.25 equal 25%. Example of process capability. The following table shows solder pastel volume in this date are available in Minitab and Excel. Calculate process capability using Minitab. Assume L is L3 and USL 16. Ok, vamos a hacer este ejemplo de procesos de capabilidad. Nos vamos a ir, aquí lo tenemos, a lo que es el archivo de Minitab, y con esta tabla que nos están dando vamos a hacer un análisis de capacidad. Vamos a esperar que abra nuestro archivo. Ok, aquí lo teníamos ya hecho, pero vamos a mostrar cómo se hace esto. Bueno, aquí tenemos los datos numerados como nos los están proporcionando aquí en nuestra presentación. Datos del 1 al 50. N sería nuestro número de datos. Dato 1, dato 2, hasta llegar al 50. Y vamos a hacer lo que es, nos vamos a estadísticas, stat, herramientas de calidad, quality tool, tops, y nos vamos a análisis de capacidad.
Capacity Analysis. Ok, aquí vamos a seleccionar el volumen, los volúmenes que nos están dando. Ok, y vamos a seleccionar que el tamaño del subgrupo va a ser 5. Normalmente usamos subgrupos de tamaño número 5, por eso vamos a poner aquí. Aquí pues ya lo teníamos puesto, lo borramos y ponemos otra vez volumen de capacidad. Aquí límite especificación inferior sería 30 y el límite superior sería 60, como nos indica el ejercicio. No vamos a poner media histórica para que nos pueda arrojar esta tabla. Y pues vamos a dar a aceptar y nos va a mostrar los diferentes. Nos da lo que es el límite inferior, que es 30, nosotros lo pusimos, y el límite superior less, que es 60. La media de nuestra muestra nos va a dar 44.02. El número de muestras son 50, son los datos que tenemos. La desviación estándar general nos da, arroja en 2.55, 2.56 redondeado, y la desviación estándar dentro nos da 2.58. 50, ok. Aquí tenemos pues que lo que está dentro de lo general, que sería esta nuestra campana, y lo que está todavía dentro. La capacidad general PP nos da 1.96, que es buena. PPL también tiene que ser por regular. Esto se maneja en comparación a 1.33, que es lo que se maneja para los diferentes procesos. Y pues si nuestro PP y PPL son mayores que el 1.33, estás viendo que nuestro proceso es bueno. Como vemos, nuestra curvatura es poco ancha, todo se está centrando en lo que es la media, entonces vemos que nuestro proceso pues es bueno. Entre más grandes sean estos valores y más superen el 1.33, es mejor. Ok, bueno, continuamos con nuestra presentación y vamos a Statistical Process Control, SPC. Ok, nos vamos a la presentación. Statistical Process Control, SPC. Statistical Process Control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather data for SPC2. Learn when our process have changed. Monitor a process to make sure that this book don't get any worse. Understand what happening if our process improves so that we can duplicate it in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. These techniques are applied to opus instead of input process characteristics. Often monitoring of outputs is necessary. First step, but input control is the goal. Measuring systems are critical to proper data analysis. Measure variation must be understood and statistical control before application of SPC. Measure variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of measuring on SCP. GAY R&R studies are performed to prove that measured variation is real and not a result of the measuring system operator. For example, if we have a dimension of 1 más menos 0.001 inches, a 20% gay error will mean tag up to 0.003 inches
of variation can be attributed to measuring method. Tags mean tag apart tag measure 1.008 inch with tolerance. Mean measure 1.0011 inches. Upside tolerance. Half result of the gate error. Gate error shall be gave error be 20% of tolerancia of less. Prevention versus detection. In the past, manufacturers depended on inspection to screen out non-conforming product. This process reward and scrap. Inspection does not increase quality. If only affects customer and non-Jensen. Detection tolerance was strategies for prevention are required in today's markets. First, mistake proof the process. Is mistake proofing is impractical or impossible. The control inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention abolishes wasting. Definition of process and molding process. Inputs. Taking inputs allow use to be proactive. The process obtuse. Taking obtuse for use to be reactive. Inputs. The process obtuse. Inputs. Material characteristics. Molding condensation. Temperature, humidity. Opt. Product dimension, gem, defects. Variation example. Common causes. Slim change and humidity. Slim change and temperature. Sleeping different material. Sleeping different machine performance. Minor torque or machine wear. What are examples of common causes on variation you exemplify the experience in wear error? Special causes to brakes, incorrect machine setup, wear material, significant difference in material, significant change in humidity, wherever caused circular interruption. Nocturnal alarm is served by back the cause of the downtime. Whatever sampling and special causes of variation you experienced in your work area. Actions on variation. Common cause of variation in control does not mean accepted product. Recurrence might be much bigger. Actions on process requiring substance change approach be dynamic. Random variations is more difficult to reduce. Specific causal variation is zero requires local action. Action can be taken by people chose the process. Special cause variation be eliminated before address common cause variation. Observation graphic and graphic the causes variation. Graphic common causes, graphic causes variation, special causes variation. Process control and process capability. Case 1. Ideal process in control means control exceptional voice of the process matches voices of the customer. Graphic common cause. Case 2. In control BAP files to meet customer specification, common cause variations must reduce. Processes control and process capability. Case 3. Makes customer specification but not in control. Special cause variations must be reduced. Observation graphic. Case 4. Not in control files to meet customer specification, but special and common causes must be reduced.
Control chart selection continues. Star. Type of data. Variable date. Measuring. Subgroup. Size igual a 1. Yes. No. Yes. I in MR chart. No. Ranges or stem debits. Ranges en mayor o igual 10. Yes. S bar and or chart. Range or standards in mayor 10. X bar in is chart. Type of data, attribute data, detect attribute data, countable, detect or defects or defectives. Defects, constant sample size, yes. C or O char. Constant sample size, no, you are char. Defectives, constant sample size, yes. MP or P chart, no, P chart. Components of a ring chart, similar and appearance to an individual and moving range with TC exceptions. Subgroup, equal collection of samples recorded on the chart as one summarized value which is always greater than one value. Example, 5 pieces collect, measure, calculate the plotted of average of choose 5 pieces. Rankings, difference between one subgroup value and another similar to individual and moving range chart, except in indicates the difference between subgroups, not individual sample measurement helps indicate sign occurring with a process. Relationships on Instagram to rune chart. Instagram rune chart. These singly dance points one another. Observation. This is the center of the recurrent sample of overlap limb on the rune chart. Medium. Capacidad de proceso. Bueno, ¿qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad, como lo estábamos mencionando anteriormente, o tratábamos de explicar, son el límite inferior y el límite superior. Nuestra media sería aquí, en la punta de la campana, y estos son nuestros límites. Vamos a ver qué nos dice. Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión de proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades de material que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de profesionales en el área creen que el valor menor que 1 no es aceptable. Primeramente este 1.33 pues Minitab te lo marca por default y se usa en varias empresas, a menos que la producción vaya a ser por decir médica o alguna otra que requiera cierta menor rango de tolerancia, o que cierta será excelencia, cierta, que digamos, muy poca tolerancia a los rechazos. Y pues es que estamos hablando de piezas médicas donde un error puede causar una vida, alguna complicación médica. Entonces en este caso podemos bajar este valor o aumentarlo. Una compañía de fábrica de tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere un diámetro de tazones que no sea mayor que 11 centímetros ni
perdón, que no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. Entonces nuestro límite superior lo vamos a ubicar en 13 centímetros y nuestro límite inferior sería 11. Pero como nos habíamos visto anteriormente, no vamos a confundir estos límites con lo que el cliente decide. Estos son nuestros límites del proceso con la información que tomamos. Por decir, aquí puede ser otro diferente de 13 y aquí otro diferente de 11 y lo del medio puede ser diferente de 12. Simplemente esto es para analizar nuestro proceso. Estas son las especificaciones del cliente. Vamos a ver, la dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión de proceso. Ok, la dispersión de proceso es 1.33. La media es 11.95 y la desviación estándar general del proceso es 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por los datos de dispersión de la especificación entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir conscientemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en nuestro proceso, este dejaría de ser aceptable. O sea que este proceso que graficamos aquí apenas se está cumpliendo. Entonces, si yo varío algo o quiero hacer una modificación en el proceso, puede que cambiemos. Si por decir el operador hace un cambio en su manera de hacer su operación, puede modificar estos valores y pues ya no estaría dentro del rango. Otro ejemplo sería la dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión de proceso. Ok, aquí anteriormente vimos que apenas era igual a 1.33, que era nuestra valor con el que nuestro índice con el que tenemos que comparar. Vemos que en este caso CP es mucho mayor que nuestro valor con el que comparamos. Entonces aquí, como lo indica, algunos índices de capacidad consideran la medida del proceso que es el objetivo. Muchos profesionales en el área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Ok, aquí apenas alcanzó el 1.33 el índice de capacidad. Aquí está superando casi al doble. Veamos qué pasa. Dice, en este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95, pero la desviación estándar general del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación, por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir con los requisitos de manera consistente. O sea que este proceso va a seguir cumpliendo con los requisitos, aún haya un poco de variación. CP y PP, las relaciones de dispersión de especificación con la dispersión del proceso. ¿Qué es CP y PP? Los índices son índices de capacidad, son una relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones, si no tiene especificaciones o no ingresa en el cuadro de diálogo. Unidad puede calcular estos índices. Bueno, vamos a los índices CP, CPL, CPU y CPK. Estos representan el nivel de potencial del desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. Estos valores, como si lo recordamos, nos lo arrojaban anteriormente en nuestra gráfica. El CP, CPL y CPU, cuando les mencionaba que tenían que ser arriba de 1.33 para mencionar que nuestro proceso fuera bueno o que estuviera cumpliendo con las necesidades del cliente. Los índices PP, PPL, PPU, PPK representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. Ok, aquí, como lo podemos observar, estamos hablando de nuestro proceso en sí. Aquí estamos metiendo lo que son las especificaciones del cliente con el PP, PPL, PPU y PPK. ¿Cómo interpretar CP y PP? Bueno, en general, mientras mayores sean los valores de CP, PP, más capacidad tendrá nuestro proceso. Es lo que les comentaba. Si es arriba de 1.33, entre mayor sea, más capaz va a ser nuestro proceso y más confiable. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si se debe mejorar el proceso. Aunque muchas industrias utilizan el valor de referencia 1.33, los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular. Es lo que comentábamos. Si depende de en qué vamos a emplear, en qué es nuestro producto y cuánto tengo que hacer la tolerancia que podemos tener. Pues dice, si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Ok, si no estamos hablando de partes que no van a dañar algo, que no tienen tanta criticidad en su elaboración, pues podemos utilizar un valor más bajo. Entonces nuestro proceso no tendría que ser tan confiable.
Bueno, si nos da un CP, un PP de 1.33 y lo consideramos a 1 nuestro índice, entonces ya tendríamos un proceso confiable. Pero si al caso sea una parte médica o algo que requiere mucha precisión, es la palabra, entonces pues necesitamos aumentar nuestro índice de 1.33, por decir, a 1.5, y nuestro proceso tendría que ser aún más confiable. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si se eliminara el cambio de las desviaciones en el proceso. Podría alcanzar si se eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. PP mayor difiere considerablemente de CP. Independientemente de los valores de referencia que utilice, si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso. Independientemente de los valores de referencia que utilice, o que cuando vemos que nuestros índices de capacidad son menores que los de referencia, pues debemos de mejorar el proceso. O sea, obviamente cuando no estás cumpliendo con las especificaciones del cliente, pues tenemos que mejorar el proceso. Ejemplos de valores CP y PP. Bueno, CP es igual a 0.74 y PP a 0.53. Aquí estamos viendo que están muy abajo de lo que es 1.33, que es nuestros límites de nuestra especificación. Ok, antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos o menos de 498, que son nuestro límite inferior y nuestro límite superior. En este proceso tiene valores de CP y PP bajos. Este proceso necesita una mejora. Vamos a ver qué pasa ahora con esta gráfica. Vemos cómo se va la campana haciendo un poco angosta. Esto nos está indicando que nuestro proceso va mejorando. ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, nuestro CP es de 3.13 y nuestro PP es 2.27. Sin duda los dos están por arriba de 1.3, que es nuestro nivel de especificación. Después de la mejora del proceso, el gerente recoge los datos nuevos y observa que la dispersión de la especificación es mayor que la dispersión del proceso. Los valores altos de CP y PP muestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones. Es exactamente lo que hacíamos anteriormente. Sí, están por encima de 1.33, nuestro proceso va mejorando. Entre más arriba esté, más confiable sería nuestro proceso. CPK y CPU. CPK, CPU y CPL. Las medidas de capacidad potencial del proceso. Medidas de capacidad potencial del proceso. ¿Qué son CPK, CPU y CPL? Las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparando con la dispersión del proceso. Bueno, vamos a ver CPL. Mide la distancia entre la media del proceso y el límite inferior. CPU mide la media del proceso y el límite superior de especificación. Y CPK va a ser el valor más bajo entre CPU y CPL. CPK, CPU y CPL indican el desempeño ideal del proceso si se eliminaran las causas especiales. Compara estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia en su campo para determinar si se debe mejorar su proceso. Como lo habíamos mencionado muy repetitivamente, las industrias usan un valor de referencia de 1.33, que es el que estamos utilizando ahorita para estos dichos ejemplos. Interpretación de CPK, CPU y CPL. Si CPK, CPU y CPL son iguales, el proceso se centra en el punto medio exacto de los límites de especificación. Ok, ¿qué pasa con esto? Si CPK, CPL y CPU son iguales a 2.6, la gráfica muestra un caso ideal, o sea que nuestro proceso es ideal. El valor de los tres índices es 2.76, lo que indica que está entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación, que es 2.76, veces la dispersión del producto en proceso unilateral. Se tienen límites de especificación superior e inferior. Compare CPL con CPU. Si CPU no es aproximadamente igual a CPU, el proceso no está centrado. En este caso, el proceso está centrado porque son iguales. CPK y CPU, o sea, el mínimo de estos dos es 1.09, que en este caso corresponde a CPL, por eso está situado en nuestra gráfica en el límite inferior. Cuando CPL es menor que CPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite
de especificación inferior, o sea, lo que mencionábamos aquí están pegados aquí y probablemente las piezas defectuosas van a violar el límite inferior. Por otro lado, cuando el CPK es mayor, bueno, aquí el CPK, el mínimo nos está indicando que es 0.09. ¿Por qué? Porque el valor de CPL y CPU es 4.43 y el CPL es 4.43 y CPU es 1.09. CPK ya recordamos que nos está indicando el mínimo de los dos, que es 1.09, pero en este caso CPU es menor que CPL. Esto lo que nos hace que nuestra gráfica se vaya al límite límite superior, y pues en ese caso nuestras piezas serán rechazadas pero irán al límite superior, o sea, nuestras piezas saldrían prácticamente más arriba de la especificación, y en el otro caso que CPL fuera menor que CPU saldrían más chicas. ¿Qué es CCPK? Esta es una medida de la capacidad de potencial del proceso que se calcula con los datos de los subgrupos incluidos en su estudio. CCPK compara la dispersión del proceso con la distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores. El objeto del proceso, si se ha especificado un objeto o el centro de la dispersión de la especificación, si usted provee tanto el límite superior como el límite inferior de la especificación o el promedio del proceso. ¿Cómo interpretarlo? Bueno, para limitarse se debe mejorar su proceso, compare CCPK con un valor de referencia. Muchas industrias, bueno, lo que les comentaba otra vez, vamos a la referencia 1.33. Este proceso tiene un valor CPK inaceptable, pues es 0.64. Tiene una dispersión tan amplia que aunque la media se encuentra dentro de los valores del objetivo, el proceso viola los dos límites de especificación. Aquí vemos que el CCPK es muy bajo, entonces está ahí esparciéndose hacia los lados. Vemos como la campana está abriéndose a los dos límites y violando los dos límites. Vamos con PPK, PPU y PPL y CPM. Medidas de la capacidad general del proceso. ¿Qué son PPK, PPU y PPL? Las medidas de la capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general del proceso. Estos índices se miden la distancia entre el medio del proceso y los límites de especificación comparando la dispersión del proceso. Bueno, PPL mide la distancia otra vez entre la media y el límite de especificación inferior, y PPU la distancia entre la media del proceso y el límite superior. PPL sería el valor más bajo entre PPU y PPL. Esto tiene un poco de relación a las especificaciones contra CPL y CPU y CPL. Al igual que el valor más bajo entre PPU, bueno, eso es PPK. PPL, PPU y PPK indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaran causas especiales. Interpretación de PPK, PPU y PPL. Si PPK, PPU y PPL son iguales, el proceso se centra en el punto medio exacto de los límites. Es como parecido a la gráfica que miramos antes. Si esto fuera igual, se centraría aquí en medio y tendríamos un proceso pues ideal. Aquí vemos que PPK pues es menor que PPU, y nuestro PPK, perdón, PPL es menor que PPU, y por eso nuestro PPK es 0.92, que corresponde al valor más bajo, que es PPL. Es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación inferior. De hecho, si PPU es menor que PPL, pues nos vamos hacia el límite superior, y vemos que pues tenemos el mismo valor más bajo, pero en este caso violaría el límite superior. ¿Qué es CPM? CPM es un índice de capacidad general que mide si el proceso satisface la especificación y si se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión de las especificaciones con la dispersión de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo en vez de su desviación de la media del proceso. Las distancias grandes entre el objeto y sus observaciones tienen como resultado un valor CPM pequeño. En la medida en que su proceso mejora se acercan al objetivo, aumenta el valor de índice CPM. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Comparamos el valor CPM con un valor de referencia, que otra vez es 1.33. Si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para mejorar. O sea, es prácticamente, usamos el mismo criterio que anteriormente, con el CPK, CPL, PPU, PPL y PPK. Y pues si nuestros valores son menores que 1.33, debemos considerar que nuestro proceso está deficiente. Si CPM es bajo, dice esta, la presión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tendrá un valor CPM inaceptable. Si nuestro CPM es moderado,
se va acercando a la media, pero aún no llegamos ahí. Dice, esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, estamos cerca del objetivo con el caso del CPM bajo, así que su valor de CPM es mejor. O sea, estamos dentro de nuestro objetivo, de lo que nos está pidiendo el cliente, pero aún así no estamos llegando a nuestro objetivo, que en este caso sería, bueno, si podemos, que tenemos un diámetro de 12 centímetros, probablemente estemos en 12.5. No nos pasamos del 13, que es el límite superior que nos está dando el cliente, las especificaciones que está dando el cliente, pero sin embargo no estamos llegando al proceso ideal para llegar a la media, que es nuestro objetivo. CPM alto, esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene mayor valor CPM. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. Bueno, la mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial a corto plazo y general. Cada una representa una medida indicada en el proceso, en la capacidad de proceso. Capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre sus grupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre subgrupos. La capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta. Explica las diferencias entre sus grupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Bueno, aquí nos está indicando cuándo usar cada CP o CPU o CPL o ya sea PP, PPU o PPL. Ejemplo de variación general del proceso y variación dentro de sus grupos. Una fábrica de caramelos tiene una máquina llena de envases con el proceso determinado de caramelos. Bueno, en esta fábrica están haciendo un muestreo de varias bolsas y con ello están viendo lo que varía cada bolsa, el peso de cada bolsa. Entonces se está haciendo por bolsas, pero si unimos todas estas variaciones por bolsas pequeñas en una sola, podemos observarlo aquí en la gráfica. Estos que están en colores son las variaciones de cada bolsa que tuvo de su peso, pero son los subgrupos. Si a estos subgrupos los juntamos, tenemos una variación total. Capacidad potencial en general. Dice, las curvas de distribución son más pequeñas, representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva indica la distribución más alta, representa el envío de todo el día, es lo que comentamos. Esas son nuestras bolsas pequeñas que se muestraron y al final de todo el día tenemos esta variación. Estas son pequeñas variaciones en subgrupos de cada bolsa y esta es una variación total. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como un todo, tal como lo muestra la curva grande. Indica que lo que siente el cliente y se denomina la capacidad real a largo plazo o largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de sus grupos mostrada por las curvas más pequeñas. Indica que también funciona su proceso. Si usted eliminara la variación entre sus grupos, también se llamaría capacidad a corto plazo. Se puede evaluar el defecto de la variación entre sus grupos comparando la capacidad potencial y la general. Si la diferencia entre ellas es grande, probablemente hay una gran cantidad de variación entre los subgrupos y podría mejorarse la estabilidad del proceso. Vamos a gráficas de control para variables. Gráficas R. Bueno, gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. La gráfica XS y XR varían pues más que nada en los tamaños de tu grupo. Tenemos de tener muy en cuenta que si es menor que 8 vamos a usar XR y si es mayor que 8 los subgrupos vamos a usar XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X y el rango del proceso, que sería la gráfica R. Por eso se llama XR, nos muestra dos gráficas, lo que es gráfica X y gráfica R, medias y rangos. A lo largo del tiempo para todas las variables en sus grupos. Esta gráfica de control y de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la elaboración del proceso para sus grupos de longitudes de pieza, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de pacientes de un hospital a largo tiempo. Las gráficas XR y
X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Vamos a ver un ejemplo de estas gráficas. Vamos a comenzar con, vamos a salirnos un poquito para poder darle clic. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Vamos a ver. Ok, ya tenemos aquí los datos. Aquí ya habíamos hecho una pequeña gráfica. La vamos a minimizar. Entonces vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de control. Y dice gráficas de variable para sus grupos. En este caso vamos a usar la barra XR. ¿Por qué? Debemos de tener muy presente que estamos haciendo menos de 8 grupos. Ok, aquí dice que pongamos todas las observaciones para una gráfica en una columna o las observaciones para un subgrupo están en fila. En este caso vamos a estar en columnas porque es así como lo tenemos aquí. Vamos a usar en columna y pues aquí ya la tenemos seleccionada. Vamos a poner temperatura. Los subgrupos. ¿Por qué 5 subgrupos? Porque estamos analizando 1, 2, 3, 4, 5 máquinas. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 máquinas. Por eso tenemos 5 subgrupos. En etiquetas pues yo le puse gráficas de control XR para temperatura de soldadura. Y en opciones vamos a ponerle en pruebas. Estas pruebas que tenemos aquí son las mismas que vimos anteriormente. Son estas mismas pruebas que teníamos por acá. Vamos a mostrarlas un poco solamente para relacionar. Y las tenemos al principio de la presentación. Aquí están. Esas pruebas son estas pruebas. Como vemos aquí nos marcaba 1. Aquí nos marcaba 2. Y así sucesivamente este tipo de pruebas. Ahora vamos a ver aquí con Minitab si en el caso nos marcarían alguna prueba. Pues entonces vamos a Minitab. Y vamos a seleccionar todas para que nos corra todas las pruebas. Y vamos a ver si estamos fallando en alguna. Si caemos en alguna prueba errónea. Bueno, en este caso no caemos en esta prueba. Estamos dentro de los límites de control. Límite inferior y límite superior. Estas son nuestras medias de nuestra muestra. Y estos son nuestros rangos. Vemos que nuestros rangos pues se acerca a los límites superior. Al límite inferior no están llegando. Pero sin embargo ninguno nos está marcando ninguna alerta en ninguna prueba de las que hicimos. Por eso marcamos todas las pruebas para ver si en alguna nos estaba detectando alguna anomalía. Bueno, aquí vimos que entonces no tenemos ninguna anomalía. Entonces podemos decir que nuestro proceso para la temperatura o soldadura pues está dentro de los rangos. Entonces vámonos al siguiente ejercicio. Que sería el siguiente. Vamos a ir abriéndolo en lo que describimos. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si su nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó a nivel de succión en 25 máquinas de montaje. Bueno, nos pasamos. Vamos a ver primero este. Entonces vamos a abrirlo. Sí, dice.
Una empresa que produce las tarjetas electrónicas es el mismo, solamente que en este caso se usaron 6 máquinas, por lo que tenemos 750 datos. En el siguiente pues vamos a usar 25 máquinas, por eso vamos a usar las gráficas XS. En este estamos con gráficas XR, entonces apenas nos está abriendo lo que es XR. Entonces continuamos leyendo, dice gráfica de control, realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. El total se tomaron 750 datos. Ok, aquí está abriendo. Perfecto, gráfica de control XR. Ok, bueno. Vamos otra vez nuevamente a estadísticas, nos vamos a gráficas de control y seguimos seleccionando subgrupos pero en X y R. ¿Por qué? Porque nuestro subgrupo en este caso ahora cambió a 6, pero sigue siendo menos de 8. Entonces igual ponemos todas las observaciones, van a estar en una columna y ponemos la columna succión de presión. En etiquetas vamos a poner gráfica de control, aquí se nos fue una A, para succión de vacíos. Vamos a lo que son opciones y nuevamente vamos a marcar que le corran todas las pruebas para poder saber si estamos variando. Ok, vamos a ver, aquí sí nos está marcando algunas variaciones. Por ejemplo, nos está indicando la prueba número 2. Si se fijan en los rangos, nos marca la prueba número 2 y en las medias también. Vamos a ver qué nos dice la prueba número 2. Aquí está. Prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba número 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba número 1 a fin de crear una gráfica. Bueno, en este caso no nos mostró la prueba número 1, nada más nos está mostrando el número 2. Entonces debemos poner atención en eso, pero tampoco nos está comprobando que ya tengamos un punto como de para cambiar nuestro proceso. O sea, sí podemos poner atención en estos ya sea días que hubo el cambio de temperatura. ¿Por qué? Tenemos que ver por qué fue esos días los cambios de temperatura tan bruscos, pero no quiere decir que nuestro proceso esté fuera de control. Ok, y ahora nos vamos a las gráficas XS. Ok, las gráficas XS, como lo comentamos, es para cuando sea mayor de 8 grupos. Si es menos de 8 grupos, pues utilizamos la gráfica XR. Es una gráfica XR, grafica la medida del proceso y grafica la desviación estándar del proceso. Prácticamente nos está diciendo lo mismo, solamente que este es para subgrupos mayor de 8. Dice, las gráficas S muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar su proceso estable. Examine la gráfica S porque ese proceso debe entrar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica S. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S estuviera fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica S pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas S para monitorear la medida y la variación del proceso para sus grupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes. Ok, vamos a ver ejemplos. Vamos a utilizar los mismos ejemplos que anteriormente, solamente que en esta ocasión van a ser 50 días y vamos a analizar 25 máquinas. En esta ocasión vamos a montar 25 máquinas con 30 días. Aquí sumamos 1250 lecturas y 750 datos. Entonces vamos a abrirlos. No es necesario enfocarnos tanto en la planteación del problema. Simplemente vemos que aquí los subgrupos ya son 25. En este caso también. Y los 10 aquí subieron a 50. Y en el caso de subción dejaron en 30. 750 datos tenemos en la subción. Y 1250 tenemos en las placas en la temperatura de la soldadura para las placas.
Ok, aquí teníamos ya una gráfica S. Vamos a lo mismo, vamos a estadísticas, vámonos a gráficas de control para subgrupos, pero ahora en subgrupos vamos a identificar la barra XS. Igual vamos a poner todas las observaciones en una columna y pues vamos a seleccionar la columna de temperatura. En etiquetas le puse gráficas de control S para la temperatura de máquinas, que sería la temperatura de soldadura. Y en pruebas otra vez marcamos todas para poder correr todas las pruebas. Vamos a ver si nos indica alguna desviación. Vemos que nos está indicando una desviación fuera del rango, pero es una solamente. Y vamos a ver, dice que la prueba 1. La prueba 1 nos dice que, vamos otra vez a las pruebas. ¿Qué nos dice la prueba 1? La prueba 1, un punto más de la tercera con respecto a la línea central. Vimos que aquí está arriba, pero en este caso en nuestra prueba nos está mandando fuera la desviación estándar hacia el límite inferior. La prueba número 1 evalúa la estabilidad del patrón de elaboración. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas 2, 3 y 5 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. En este caso ya usamos la prueba 2, 5 y 6 y en ninguna nos volvió a salir. Entonces podemos observar que solamente fue un disturbio en el proceso, pero fue ocasionalmente. No tenemos más puntos rojos que nos estén señalando que esto esté siendo constante. O sea, solamente fue en tal día que nos varió solamente señalizar ese día, porque hubo esa variación de temperatura. Porque ya corrimos la prueba 2, 3 y 5. Al nosotros ponerle todas, pues nos corrió la 2, 3 y 5 y no nos está señalando alguna otra variación. Solamente la 1, que fue un pico, un poco de variación en algún día de temperatura. Vamos con la gráfica XS para el nivel de succión. Ok, ya teníamos aquí una gráfica preparada. Vamos a continuar. Vamos a hacer una nueva gráfica. Ya tenemos los datos ahí vaciados. Entonces vamos a gráfica de control para subgrupos. Y ahora vamos a usar la barra XS. Igual teníamos aquí seleccionados. Mucho ojo, aquí seleccionamos succión de presión y todos en una columna. Aquí en subgrupos vamos a cambiarla a 25. En el pasado también, había quedado grabada porque yo lo tenía así. Pero hay que poner atención aquí porque hay que cambiarle a 25. En los primeros ejercicios que vimos teníamos el grupo de 5, pero en subgrupos de 5 y el de pascales, el de succión en 6. En este caso, el grupo de temperatura son 25, en el que vimos anteriormente, y para la succión también son subgrupos de 25. En etiquetas pusimos gráfica de control para succión de vacío, gráfica XS para distinguir de la XR. Y pues en opciones de barra vamos a ponerle todas las pruebas otra vez. Entonces vamos a aceptar y nos va a mostrar nuestra gráfica X y S. Nuestra gráfica X y nuestra gráfica S. Medida de medias y rangos. Desviaciones de los rangos. Ok. Vamos a ver que aquí nos marca el número 3. Sin embargo, en nuestra desviación estándar de la muestra no nos marca ninguno. Vamos a ver por qué nos está marcando el número 3. Que con el número 3 son 6 en ascendente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver. Vamos a analizar nuestra prueba número 3. Tres. 6 puntos, sí, era lo que recordaba, 6 puntos consecutivos en orden de creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tecnología, un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba buscará 6 largos puntos consecutivos sin ningún cambio en la dirección. Aquí lo podemos observar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos consecutivos. Por eso nos está alertando que la prueba 3 no está pasando. Entonces sería, como nada más es el número 3, no tenemos otras para corroborar para declinar nuestro proceso. Entonces debemos de más bien poner énfasis en esos puntos en esos días que se tomó la lectura, por qué está cambiando o por qué está variando
el nivel de succión. Bueno, vamos a nuestro proyecto personal. Nuestro proyecto personal, vamos a hacer un pequeño recordatorio en qué fue lo que llevamos nuestra empresa. Bueno, vimos que la empresa actual se tiene un problema preocupante sobre la calidad de los productos que entregamos al cliente. Hasta se le imputa a varias variantes de calidad, entre ellas las distracciones. Como lo vimos anteriormente, bueno, pues hicimos nuestra gráfica de puntos y nos indicaba la correlación positiva. Indica que cuando las deficiencias en el proyecto aumentan, las distracciones por día aumentan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay muchas distracciones, nuestras deficiencias van a aumentar. ¿Qué hicimos para esto? Bueno, apenas la semana pasada en la reunión de calidad nos dejaron exponer esto en la empresa. Entonces se tomaron algunos tipos, bueno, se llegaron a un consenso de un tipo de acciones que van a mejorar o se pretende mejorar lo que son estas desviaciones. Se pretende eliminar más bien estas desviaciones. ¿Qué pusimos? Bueno, se plantea en la junta de calidad semanal este procedimiento, la gráfica, lo que les comentaba, la gráfica de correlación, donde se argumenta pues que si varían entre más distracciones, más más defectos va a haber en el proyecto. De los proyectos que hacemos en el trabajo. Delimitar el uso de celulares a solo, esos son puede decirse las soluciones que pusimos o los diferentes cambios que vamos a hacer. Delimitar el uso de celulares a solo uso para cuestiones de trabajo y personales con carácter de importantes, o sea, utilizarlo solamente para cuando se necesite y no para estar ahí pues pajareando. Las redes sociales quedan excluidas del acceso web de cada equipo. Se eliminaron los accesos a redes sociales en los equipos que se utilizan para la realización de proyectos. Se dará un descanso extra que permita realizar las necesidades necesarias de cada persona, así como liberar un poco la atención del mismo trabajo y así proporcionar a que menos personas traten de buscar distracción en el celular. Bueno, como vemos, todo proceso es tedioso, entonces aquí estamos dando un descanso para pues poder decir eliminar un poco la atención y que no se busque la distracción en el celular para poder eliminar eso. ¿Qué hicimos en la vez pasada? También hicimos un diagrama de Pareto donde indicamos las diferentes fallas, esas mismas fallas que veíamos anteriormente, propiciadas por las distracciones. Estamos indicando cuál es atacar primero. Aquí está nuestro diagrama, lo que ya hicimos en la presentación pasada, solamente lo estamos mostrando aquí para darle la solución. Entonces vimos que nuestros principales temas, nuestras principales desviaciones que teníamos era el nombre de calles y el conteo de cables. Entonces, ¿qué vamos a hacer para, qué se planteó en la junta de calidad para poder solucionar esto? Dice, el diagrama de Pareto nos indica que la principal falla en un proyecto debe ser la desviación estándar, la desviación en el nombre de calles y en el conteo de cable. Estos datos fueron expuestos en la misma junta de calidad donde se permitió hacer dicha presentación. Por ello se propuso la elaboración de ciertas ayudas visuales que generen apoyo a la hora del conteo de cables, así como la verificación del checklist que actualmente se utiliza, que tenga énfasis en estos puntos de mayor relevancia. Con esto se está atacando las dos principales causas de desviación. Bueno, el diagrama de Pareto ya sabemos que nos indica qué atacar primero. No vamos a atacar todo en un solo tajo, vamos a ir atacando poco a poco, y en este caso lo que más nos surge son el nombre de calles y el conteo de cable. Para eso pues se hizo énfasis en el checklist que ya se tenía, pero se hace énfasis en lo que son nombres de calles y conteo de cable, y así mismo se pusieron, aún no se han puesto, pero se planteó poner unas ayudas visuales para que ayuden con el conteo del cable a los proyectistas. Hay ciertos, cada quien tiene su forma de contar, ¿no? Pero hay por decir, hay ciertos pozos o ciertos postes donde se tiene que contar de manera diferente el cable. Entonces hay puntos de falla ahí en ese conteo. Vamos a ver qué introdujimos con estos nuevos temas. Bueno, introduciremos las gráficas de control individuales y XR para analizar nuestro proceso, y así podemos realizar diferentes pruebas a las cuales nos darán como resultado la falla específica entre el proceso. Como esto podemos observar el caso de que sea necesario modificar el proceso de cada proyecto que hicimos. Bueno, con los mismos datos que ya teníamos, porque como apenas se planteó, nos dejaron plantearlo en la junta de calidad pasada, ha transcurrido, ¿qué será?, una semana, y no nos da tiempo, no nos da suficientes datos para
realizar, para cambiar los que ya teníamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar los mismos que ya teníamos continuando este proyecto, pero ahora vamos a meterle una gráfica de XR para ver qué tal va nuestro proceso y en qué se está desviando. Y también vamos a ver una gráfica individual de eficiencias. Ok, aquí tenemos una gráfica de control individual y una gráfica de control XR. Vámonos entonces a nuestro proyectito y ese lo tenemos aquí. Proyecto. Muy bien. Bueno, aquí hicimos nuestra gráfica individual, pero ok. Aquí vámonos a... Aquí son los mismos datos que ya teníamos continuando con el proyecto pasado. Nos vamos a estadísticas y nos vamos a ir a herramientas de calidad. Entonces aquí vamos a poner el análisis de la capacidad. ¿Por qué? Porque vamos a analizar nuestro proceso. ¿Cómo vamos a analizar nuestro proceso? Bueno, comparando nuestros 5 subgrupos. ¿Por qué 5 subgrupos? Porque tenemos nuestra eficiencia de nombre de calles, conteo de cable, desviación de proyecto, numeración de registros y la voy a ocupar 1, 2, 3, 4, 5 subgrupos. Cada subgrupo tiene su cantidad de eficiencias. Aquí tenemos eficiencias totales por día y aquí tenemos la eficiencia por día, pero dividida en subgrupos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la cantidad de eficiencias. En subgrupos le vamos a poner 5 y en especificaciones le vamos a poner de... ¿qué te parece? No podemos poner de 30, así que vamos a poner de 1 a 30. A 30 le vamos a poner una media histórica porque a lo largo de la empresa, digamos que un proyecto no debe estar fuera de las 3 desviaciones por entrega. O sea, tú puedes entregar un proyecto y no puedes pasarte de esas 3 desviaciones. Ok, el límite inferior sería 1 y el límite superior sería 30. Vemos que nuestra media de la muestra es 3, que la que pusimos nosotros. Esos 3 defectitos por producto, que más o menos podríamos tener sin que haya tanto problema para entregar al cliente. Y entonces tenemos el número de muestra 204 y nuestra desviación general nos está dando 7.47 y nuestra desviación estándar 7.54. Vemos que nuestro PP, PPL y PPU, bueno, nuestro PPU aumentando, pero nuestro PPK y CP, CPL son bajos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro proceso está ahí teniendo una ligera falla, porque nuestro PP es muy bajo y nuestro CP también. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos desviando demasiado de nuestra media ideal. O sea, nos estamos desviando en cuanto a la media que pusimos, que es 3. Y pues sí, obviamente nos estamos desviando porque, pues decir, nombre de calles tenemos 17 y 12, así va continuando por día. Por eso es que nos estamos desviando. Bueno, esto sería mostrado también si nos dan chance de seguirlo mostrando en la próxima junta de calidad. Esta pequeña gráfica para pues demostrar que el proceso que estamos siguiendo en la elaboración de proyectos pues tiene ahí alguna variación. Pero bueno, más bien hay que hacerle alguna variación para llegar a algo más controlado, pues está saliendo de control. Ok, vamos a gráficas de control y vamos a una gráfica XR. ¿Por qué XR? Porque nada más tenemos 5 subgrupos, no analizamos más subgrupos, simplemente analizamos 5 subgrupos, como ya lo mencionamos: nombre de calles, conteo de cable, desviación de proyecto, enumeración de registros y la voy a ocupar. Ok, igual le ponemos todas en una misma columna y pues aquí vamos a poner la cantidad de eficiencias por subgrupos. Y aquí los tamaños subgrupos pues son 5. ¿Qué le vamos a poner aquí? Bueno, que nos mande todas las pruebas de una vez. Le hacemos todas las pruebas para que nos diga en qué está fallando nuestro proceso o cuál es donde tenemos que poner atención. Y le damos a aceptar. Bueno, aquí vemos que más de una vez nos está... en los ejercicios pasados vemos que solamente nos indicaba una vez, pero aquí nos está indicando más de una vez la misma causa. Ok, nos vamos a lo que dice número 1. Esto ya de entrada nos está diciendo que más de una vez ya es preocupante. Entonces, vamos a ver qué nos dice el número 1.
Ok, número 1. Un punto más de la tercera desviación estándar. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba número 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas número... Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede realizar la prueba 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 número, crear una gráfica de control. Bueno, ejecutamos las 2, 5 y 6 y no nos salió, pero sí nos está indicando que nuestro proceso está fuera de control. Bueno, en el siguiente, aquí tenemos ya las gráficas. En la siguiente presentación vamos a pues ver qué solución podemos dar a este proceso, o cómo, más bien sería plantear a nuestra junta de calidad que hacemos cada jueves, plantear cómo vamos a cambiar este proceso. Algo está fallando en el proceso porque nuestro proceso está saliéndose de control, como nos están indicando nuestras gráficas. Si bien en la gráfica individual no nos marca mucho, en esta gráfica ya nos está indicando un poco más que se está saliendo fuera de control. Definitivamente nuestro proceso no está bajo control porque estamos saliendo con demasiadas deficiencias al cliente. Ok, bueno, esto ha sido todo por mi parte. Habiendo cumplido con todo lo que nos indica el temario y con la continuación de nuestro proyecto, pues nos veríamos en la tercera unidad. Esto es todo, muchas gracias por su atención y buenas noches.